Oiga, ¿sabía usted que el día más festejado en nuestro país, es el día de Navidad? Ese es el número uno. De acuerdo a una encuesta, hermanos, estaba buscando en internet una encuesta, el segundo día más festivo de nuestro país es el Día de las Madres. Es decir, en México celebramos primero el nacimiento de Jesús y segundo, el Día de las Madres. Ahora, hoy es el Día del Padre. ¿Usted sabe en qué lugar está de las celebraciones el Día del Padre? ¿En el último? Déjeme decirle que no estamos en el último, hermanos, pero sí estamos después de mamá. Ahora, en la encuesta, el Día del Padre es el número 10. El número 10. Es decir, que en México es más importante, por ejemplo, Semana Santa. Es más importante el 16 de septiembre, el Día de la Independencia. En México la gente celebra más el Día de Muertos que el Día de Padres. El Día de San Valentín que el Día del Padre, hermanos. Híjole, cada vez vamos más abajo. La gente en México come más tamales el Día de la Candelaria que el Día del Padre, hermanos. En la encuesta está. Celebran más el Día de la Virgen de Guadalupe que el Día del Padre. Pobre de nosotros. Hermanos, ya esto es el colmo. Benito Juárez está antes que nosotros. 21 de marzo. Ahora, imagínense, ¿cuántos tienen aquí a su papá? A lo mejor unos ya partieron con el Señor, a lo mejor ya no están, pero ¿cuántos sí tienen a su papá? Levántenlo orgulloso de su papá. ¿Cuántos están aquí? Yo no tengo ahorita aquí el mío, anda seguramente predicando en otro lugar, pero ahora bájenla. Ahora, ¿cuántos papás ya les felicitaron en lo que va del día? Ahora levante su mano. Ay, ya son menos manos. Varones, ¿no los han felicitado? ¿A cuántos ya les dieron un regalo? Amén. ¿Sí les dieron ya un regalo o no? ¿O lo tienen preparado para más tarde? Hermanos, en esta iglesia queremos que no pasen desapercibidos los papás. Queremos en esta mañana pues honrarles, felicitarles, darles a ustedes aprecio y reconocimiento por lo buenos padres que han sido para con sus familias. Y el hecho de que usted esté aquí con su familia, eso habla de que usted por lo menos es un buen padre en el aspecto espiritual, es decir, trae a su familia para estar aquí. Y pues hoy queremos festejarles, hemos preparado por ahí algunos presentes que ahorita se los van a dar, y queremos reconocer su labor, hermanos, como papás. No solo como papás, sino como papás seguidores de Cristo, papás cristianos. Como la definición decía, el padre no es solo el que engendra, sino el que cría. Bueno, usted es todavía más, hermano, porque es un padre que está tratando de seguir el ejemplo de Cristo. Y hoy traigo un mensaje justo como el regalo del padre, cortito, pequeño, para todos ustedes, e irnos rápido a comer. Vamos a orar, ¿le parece bien? Y comenzamos. Amantísimo Padre, gracias te damos por este tiempo en que podemos escudriñar tu escritura, Señor. Como en el Salmo 119 dice, Señor, permítenos escudriñarla, leerla y aprenderla para no pecar contra ti, Señor, para que podamos ser transformados por tu palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, y podamos ser la clase de hombres que tú nos has pedido ser en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón receptivo a tu palabra y a atesorarlo en nuestra mente. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, y es que papá perfecto no existe, de eso estamos de acuerdo. Y todas las hermanas dicen amén, amén, amén. No existe. Y eso es la verdad. Tenemos que ser muy claros con eso. No hay un papá perfecto, no hay un papá que haya ajustado todo el perfil completo. Sin embargo, a través de sus defectos, a través de las cosas que en ocasiones hacemos mal, sí hay un ejemplo de padre para nosotros como hombres que podemos seguir, y ese ejemplo es de Dios, que es nuestro Padre Celestial. Podemos ser buenos padres y decir sí a muchas cosas y ser buenos, lo mejor buenos que podamos, pero si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, dejamos de lejos seguir el ejemplo que Dios nos ha dado como nuestro Padre Celestial. Y entonces, hermanos, eso es lo que nos hace a nosotros ser mejores papás, mejores hombres, mejores esposos, seguir el ejemplo que tenemos en Cristo para con nosotros. Y en la Biblia, hermanos, si le damos vueltas y vueltas, encontramos muchas historias sobre
hombres que fueron buen ejemplo como padres en la Biblia para nosotros y que podemos atesorar en nuestro corazón. Hay muchas, pero en particular viene una a mi mente, una muy muy particular en esta mañana de la que vamos a hablar, y en ella encontramos unos breves versículos en un pasaje sobre cómo debe ser un padre para con sus hijos. Y a lo mejor usted va a decir, ay, el hermano ya va a sacar la parábola del hijo pródigo. No, si trae su Biblia, vámonos a Marcos y acompáñeme a leerlo. Vamos a leerlo en el libro de Marcos 9, capítulo 9. ¿Ya lo encontró? Marcos 9. Dígame si ya lo tiene ahí. Amén. Dice ahí, mientras lo encuentra, le vamos a ir dando lectura. Dice, síganme con su vista, por favor, ahí. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. El versículo 16, él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Versículo 19. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, diciendo esto pues a sus discípulos, no al Señor que estaba ahí. Y en el versículo 20, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces le echan del fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con toda la violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Y luego ya se fueron a su casa, versículo 28-29, y les explicó Jesús a los discípulos por qué no habían podido sacar al demonio anteriormente. Así es que, hermanos, en este pasaje, en estos breves versículos del capítulo 9 de Marcos, vemos cómo hay un padre aquí que está aprovechando una oportunidad única para interceder por la vida de su hijo, para pedir por la vida de su hijo. Estamos en Marcos 9, donde después Jesús con Juan, Jacobo y Pedro bajan del monte de la transfiguración y ahora se encuentran con todos sus restos de los discípulos y el montón de gente que estaban discutiendo entre ellos. Imagínense esa escena, el ruido que había, y de repente dice ahí en la palabra de Dios que la gente vio allá, ¡ahí viene Jesús! Y es como las estrellas de hoy en día. Los cantantes de hoy ven a uno y corren y quieren estar allá. Bueno, Jesús era famoso en ese entonces como para que la gente quisiera estar cerca de ahí. Y fue, y dice ahí que estaban ahí con Jesús y la gente se alborotó por Jesús. O sea, había mucho ruido, mucho wiri, mucha gente, hasta que Jesús llega y les dice, ¿por qué están peleando entre escribas, fariseos y sus discípulos? Así como ahorita, cri, 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 cri. No se escuchó ninguna respuesta. Ningún escriba dijo nada, ningún fariseo dijo nada, ni los discípulos dijeron nada. ¿Por qué están peleando? Y entonces el padre que estaba ahí en la multitud aprovechó justo ese momento y dijo, de aquí soy, ya no hay ruido, ahora sí empieza a clamar fuerte y a gritar, Jesús, ten misericordia de mi hijo. Y entonces vemos a un padre que se hace de esa oportunidad para poder ayudar a su hijo. Y en la Biblia, hermanos, este pasaje o esta historia de este hombre es tan importante porque no solamente se escribe en Marcos, lo encontramos también en los otros evangelios, está también en Mateo, está también en Lucas, y en todos declaran la misma historia sobre cómo un papá llevó a este muchacho preocupado por su hijo, lo llevó ante Jesús para salvarlo.
para sanarlo. Y en Mateo 17:14 dice ahí, no lo busquen, dice, un hombre llegó hasta donde Jesús y se postró de rodillas. Imagínense la desesperación de este papá de querer hacer algo por su hijo. Señor, ten misericordia de mi hijo, clamando misericordia. Y luego en Lucas 9:38 dice, y he aquí un hombre de la multitud clamando, gritando, para que fuera escuchado por Jesús, desesperado para que su hijo fuera atendido. ¿Cuál fue la petición de este papá? Señor, mi hijo está poseído, hay un espíritu inmundo que siempre llega y lo posee y lo maltrata. Y en el versículo que leímos dice ahí que le echa espumarajos, lo sacude, cruje los dientes y se va secando, no come, ya está muy flaco. Marcos capítulo 9. Y luego en Mateo dice, es lunático, padece muchísimo. Y entre todos los tres pasajes vamos viendo la desesperación de un padre por su hijo. Y luego Lucas, cuando describe la historia, dice ahí que lo sacudía entonces con mucha violencia y no lo dejaba en paz, para nada. Es decir, ¿le estaba yendo mal al hijo? Sí. Ahora imagínense cómo se sentía el padre. ¿Era un padre amoroso por su hijo? Sí. Y decimos, ¿por qué lo amaba tanto? Vemos entonces que en el pasaje que describe Lucas, él hace la única diferencia entre los tres libros donde dice, es que es mi único hijo. No lo dice Marcos, no lo dice Mateo, pero Lucas sí hace ese paréntesis. Era el único hijo que tenía, por lo tanto, el papá lo amaba, lo quería, lo deseaba que estuviera bien, le deseaba que estuviera bendecido o que estuviera en salud. Por eso lo había llevado a Jesús. Y en medio de toda esta gritadera, hermanos, y circunstancia, imagínense cómo había en ese momento todo el clamor que había por Jesús para poder escucharle y estar con él. Ahí estaba un papá con su hijo en brazos, pidiendo a Dios, a Jesús, misericordia para ser sanado. Hermanos, este pasaje, aunque son muy breves sus versículos, nos deja ver mucho de lo que hay atrás en cómo debemos ser como padres. Este hombre pudo haber dicho, es mucha gritadera, no me va a escuchar, es mucha gente, mejor hay que llevárnoslo, porque mira, ya otra vez ya va a empezar otra vez a volverse violentamente, o ya lo va a volver a poseer, vámonos. Pudo haber dicho otro día con más calma, a la vuelta, o ya que regrese Jesús, cuando lo vuelva a ver. El papá dijo, no, de aquí soy, no voy a dejar pasar esta oportunidad y me voy a esperar y voy a gritar y voy a clamar hasta que llegó directamente a Jesús y cayó de rodillas frente a él para pedir por su hijo, hermano. Entonces vemos aquí un hombre atrevido, un hombre valiente, un hombre con poca o mucha fe, por lo que hemos leído, pero al final de cuentas con suficiente fe como para ir con Jesús, sabiendo que Él le iba a salvar, sabiendo que Él iba a sanar a su hijo. Aunque lo llevó con los apóstoles y los apóstoles no pudieron, dijo, no, yo me espero a Jesús. ¿Dónde anda Jesús? Porque Él sí puede. Ese era el tipo de fe que tenía este hombre, hermanos. Y luego, ¿qué pasa en la historia? Ya en Marcos 9, versículo 18, vemos que les dice ahí, oigan, les traje yo a tus discípulos a mi hijo, pero no pudieron sanarlo. Y entonces aquí en estos versículos lo que vemos es que hay un amor tan grande del padre a su hijo, que a pesar de cómo está todo, él sigue con su hijo. Y luego en el versículo 20 dice, y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, otra vez, nomás de verlo, hermanos, nomás de verlo, se sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo a tierra se revolcaba y echaba espuma por la boca y todo. Y todavía Jesús, como un buen médico, ¿desde cuándo tiene esto? ¿Qué le pasa aquí? ¿Usted cree que Jesús no sabía desde cuándo estaba así el muchacho? Pues era Dios. Él sabe todas las cosas, leía, la escritura dice que leía los pensamientos y el corazón de los hombres. Claro que sabía que desde niño estaba así, pero vemos a un Jesús empático, un Jesús que se preocupa por el corazón del papá, un Jesús que estaba ahí dispuesto a escucharle, que se sintiera él escuchado. Dime, hijo mío, ¿desde cuándo está así? Y vemos que el papá dice, desde niño. Los primeros versículos se refieren a él como un muchacho y el papá dice que desde niño está así. Por lo tanto deducimos que ya tenía una gran trayectoria este niño desde pequeño hasta grande, donde el espíritu lo poseía y decía y lo echaba al fuego y lo echaba al agua y batallaban mucho con él. Si fuera él un mal padre, que nos están mostrando aquí en Marcos, se hubiera deshecho de él hace mucho tiempo. Como he visto muchos papás que cuando tienen a un niño enfermo se desaparecen.
y no están ahí para cuidarlos. Pero el papá vemos que toda la vida, joven, infancia, adolescencia y ahora juventud de este muchacho, lo cuidó una y otra vez cada vez que vino el espíritu y lo poseía, hermanos. Entonces vemos a un papá valiente, a un papá esforzado, a un papá trabajador que daba todo por sus hijos. Ahora imagínense, no nos dice la palabra de dónde venía este hombre, pero sí nos dice que llevó a su hijo hasta Jesús. ¿Cuánto tiempo? Sabe, a lo mejor recorrió mucho tiempo, mucho camino, pero lo llevó a los pies de Jesús para que fuera sanado. Es decir, no importa lo que estaba pasando, no importa la condición del muchacho, dijo, yo lo voy a tomar y lo voy a llevar a Jesús. A ver cómo le hago. En el lomo, me lo echo a la espalda, en un caballo, o me lo llevo arrastrando en una camilla, pero lo llevo a Jesús para que sea sanado. Entonces vemos a un padre también misericordioso, a un padre compasivo, a un padre que está dispuesto a todo por sus hijos. Y luego dice ahí el versículo 21, desde niño, dice el padre, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, o sea, de él, a mí como padre, porque me falta, y también de mi hijo, y ayúdanos. Un padre valiente, pienso cuando leo esta historia, un padre esforzado, un padre con fe, porque aunque la escritura más adelante dice que le faltó todavía un poquito más, tuvo la suficiente para tomar a su hijo y llevarlo a Jesús, considerando que lo iba a sanar. Eso es fe, hermanos. Permanecer a pesar de que los discípulos no pudieron sacar al demonio, eso es fe, porque él pudo haber dicho, híjole, no hombre, ni ellos pudieron, vámonos, llévalo a la casa, vamos a buscar a otro curandero. Pero se quedó ahí para que Jesús fuera sanado, para que el muchacho fuera sanado por Jesús, hermanos. Y entonces, en el versículo 23 del capítulo 9, Jesús le dijo, al ver la compasión del padre hacia su hijo, si puedes creer, papá, al que cree, todo le es posible. Si crees, todo le es posible. Cuando leo esta frase digo, bueno, si crees todo lo es posible, sí, hermano, pero fíjense muy bien, siempre hay que tratar de ser muy prácticos. Él tiene un papá, un hijo, que desde hace muchos años está poseyéndolo un demonio, que lo ha aventado al fuego, que lo ha golpeado, que lo ha movido con violencia, a lo mejor ya hasta los dientes quebrados de que los cruje. ¿Cuántas veces? Imagínese usted, aunque el capítulo de Marcos no lo menciona, el trasfondo es muy importante, porque si desde niño hasta muchacho vemos que todavía vive, hubo un papá ahí que le estuvo curando las heridas cada vez que cayera al fuego, que lo estuvo rescatando cada vez que caía al agua, cada vez que se golpeaba. Imagínense si tenía fracturas o si tenía raspones, había un papá que estaba ahí para él, para cuidarlo, y aún así, a pesar de eso, ya había alcanzado su juventud, o sea, ya era un muchacho. Y ya lo habían llevado para que Jesús lo sanara. Por eso Dios le dice, si crees, papá, todo te es posible. Y entonces la respuesta del papá me encanta, porque entonces dice, el 24, no dijo, pues a ver, ¿cómo es eso? Explícamelo. No, inmediatamente, dice el 24, inmediatamente, hermanos. Un segundo, no se tardó nada. El papá dijo, creo, pues estoy aquí lo tengo, aquí, sánalo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo es esto de que dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad? ¿Crees o no crees? Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Creo, Jesús, que tú lo puedes sanar, por eso estoy aquí. Pero también me entra duda, lo cual es normal y aceptable. ¿Por qué? Porque veo a mi hijo deteriorado, veo a mi hijo flaco que no come, veo a mi hijo golpeado, veo a mi hijo quemado, con cicatrices de quemaduras, un hijo en mal estado. Quiero creerte, Jesús, pero ve cómo están mis hijos. Ayuda a mi incredulidad. Creo que tú lo puedes sanar, pero tus discípulos no pudieron. Tengo un poquito de duda, pero quiero creerte, Jesús, que si tú dices que mi hijo va a estar bien, que mi hijo puede ser salvo, que mi hijo puede ser sano, va a ser así. Y entonces ese versículo 24 tiene mucha importancia para nosotros, porque si usted como papá cree, todo le es posible. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces vemos cómo se sigue otra vez
desarrollando todo el resto de ese pasaje en el capítulo 9, perdón. Es decir, el papá, suficiente fe como para llevar a Jesús para que sanara, y estaba a punto de recibir lo que tanto esperaba. Y entonces, aunque el demonio hizo su último esfuerzo por seguir con el muchacho, Jesús lo expulsa. Hay descanso en él, hay restauración en él. Sí. ¿Consiguió lo que quería? Sí. ¿Por qué? Por su fe, por creer. Ahora, hermanos, papás, levanten su mano. ¿Cuántos papás hay aquí? Levanten su mano. Ok, bien. Papás, ya los ubiqué ahora sí bien. Papás, escúchenme bien. Todos los días, día y noche, el enemigo está tratando de llevarse a su familia, a sus hijos, a su esposa, a sus hijos, como lo vemos aquí en la historia de Marcos 9. Necesitamos, usted y yo como padres, ser como el papá que está en Marcos 9. Porque dice la Biblia que el diablo no está nada más, ni siquiera duerme, todo el tiempo está pensando cómo llevarse nuestros hijos, cómo lastimar sus hijos. Y si usted no es como el papá de Marcos, que muchos de aquí veo que sí son, porque conozco cómo son en sus familias, eso es muy bueno. Pero si no, y nos falta, podemos ser mejores padres para ellos, sí. La celebración del Día del Padre, no vamos aquí para echarles porras, hermanos. Es para decirle que usted tiene una responsabilidad muy grande ante Dios para con sus hijos, como este papá de Marcos. Una responsabilidad muy grande ante la iglesia y ante Dios, de su esposa, de sus hijos, de su familia. Si creía que le íbamos a dar un abrazo ahorita, no, hermano. Sí se lo vamos a dar, pero espérenos. Pero la palabra de Dios es muy clara, que usted y yo tenemos que ser hombres de valor, fuertes, valientes y consagrados espiritualmente, porque hay alguien que todo el tiempo está tratando de llevarse a sus hijos. Y no nada más me refiero a los que tenemos hijos chiquitos o jóvenes, hijos grandes, hermano. Estoy seguro que aquí hay gente que tiene hijos de 40, hijos de 35, siempre van a seguir siendo nuestros hijos. Y siempre va el enemigo a tratar de destruirlos. Por eso es importante, hermanos, que usted esté presente como estuvo el papá presente del muchacho de Marcos. Porque un papá ausente, un papá que no es temeroso de Dios, puede haber papás buenos, sí, pero si es temeroso de Dios, piadoso, es todavía muchísimo mejor, porque reúne las condiciones del plan de Dios para una familia. Y en la actualidad, hermanos, tenemos un problema muy grande porque hay muchos papás ausentes. Muchos hombres que saben cuál es el problema, no han sabido llevar a cabo el rol que Dios nos ha puesto a nosotros como papás de nuestras familias. Por eso los papás ausentes causan un montón de problemas. ¿Y por qué le digo eso? Vea esta estadística. En nuestro país, en México, hay 13 millones de hijos sin un padre biológico, es decir, 1 de cada 3 no tiene papá. Bueno, tiene un papá, pero se desapareció. 1 de cada 3, hermanos. Desde la primaria hasta la preparatoria, el 40% de todos esos niños, fíjense bien, el 40% no tienen un padre biológico. Más del 50% de los hijos nacen fuera del matrimonio, lejos de papá. 85%, es impresionante eso, 85% de todas las personas que están en la cárcel no tuvieron un papá en su infancia. Un muchacho en la cárcel con el que yo estuve en la primaria y él está en la cárcel. Pero yo me acuerdo que él no tenía papá y era vaguísimo, y está en la cárcel ahorita. Ahora, el 85% de los hijos que tienen problemas de conducta es porque no tienen padres en su casa que sirvan de ejemplo para ellos. El 90% de los marihuanos que usted ve que están allá abajo del puente no tuvieron papá durante su infancia, que tuvieran un ejemplo a seguir. Y un hijo en un hogar sin un papá biológico tiene 300 veces más posibilidades de acabar usando drogas y alcohol, hermano. Ahora, ¿usted ve por qué es importante que seamos buenos padres? Porque no todo es nada más trabajar, hermanos, y llegar el fin de semana y darle todo el chivo a la esposa. No, eso es una parte de lo que Dios nos ha
ha encomendado, ser el proveedor de nuestra casa. Pero nosotros tenemos que también estar presentes para con nuestros hijos. Sus hijos no nada más son para la mamá o que ella los cuide y que todo el año ya está al pendiente de ellos. No, tenemos que estar más presentes en nuestra familia, en nuestros hijos. Si tiene un trabajo, qué bueno. Si tiene 2, qué bueno. Si tiene 3, qué bueno. Busque la forma de poder llegar a sus hijos. Porque si usted no está presente, hermano, imagínese lo que puede pasar con ellos. Entonces es nuestra responsabilidad poder estar con ellos. Hermanos, la maldad en este mundo es tan grande y actualmente el feminismo y toda esta tendencia de moda ha tratado de robarnos eso que Dios nos ha dado a nosotros como hombres, como papás, que es la masculinidad que Dios puso en nosotros. No estoy hablando de machismo ni esas cosas, que está mal, pero estoy hablando de que muchas veces este feminismo está haciendo que cada vez esta masculinidad de los hombres se vaya saliendo y digan, esta es tóxica. Por eso vemos que cada vez hay más hombres gays. Yo estoy preocupado porque no sé qué va a conocer Sofía, ya no va a haber hombres para ese entonces. Por eso, hermanos, si ahí tiene un niño chiquito, guárdemelo para Sofía, por favor. Porque cada vez nos está quitando el enemigo más, hermano. Por eso vemos más hombres gays, más hombres homosexuales, más hombres fuera del matrimonio, que se divorcian, que se adulteran, que pecan, y hombres que nos están poniendo mal ejemplo. Y la misma palabra de Dios dice en Deuteronomio que si el padre es malo va a crear hijos pecaminosos, y esos hijos pecaminosos van a ser hijos pecaminosos, y esos hijos pecaminosos van a ser más hijos pecaminosos. Y entonces dice Dios, yo voy a visitar esa maldad desde la primera, segunda, tercera y cuarta generación. ¿Qué se ocupa para romper ese ciclo? Hombres piadosos, hermano, papás cristianos, temerosos de Dios, que estén todos dispuestos a hacer todo por sus hijos, como el papá de Marcos 9, sin importar lo que cueste, ir e interceder por sus hijos ante Dios. Porque el mundo, hermanos, lo que está haciendo es nada más que usted se enfoque en trabajo, en todo lo demás, menos en sus hijos, menos en su familia, menos en su esposa. Entonces, hermanos, Deuteronomio 5, 9, 10 dice, escuchen muy bien: yo, Jehová vuestro Dios, soy celoso, Dios celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, y hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen. Es un hecho. Papás no cristianos generan hijos no cristianos, y así se va. Tengo el ejemplo en mi casa: mi abuelo es cristiano, mi papá es cristiano, yo soy cristiano, y un día Josué, por la gracia de Dios, va a ser cristiano cuando crezca. Espero, si no le doy sus cintarazos. Pero pero fíjense lo que termina diciendo el versículo 10: pero muestro misericordia a millares, a aquellos a que me aman y guarden sus mandamientos. Si somos padres responsables, como el de Marcos, valientes, temerosos de Dios, esforzados, trabajadores, pero guardamos la palabra de Dios con integridad, hermano, con integridad, la Biblia dice que la bendición se va a desatar a nuestras generaciones. Si yo soy fiel a Dios, por mi fidelidad a Dios, los hijos de Josué, si es que tiene, van a seguir siendo bendecidos por Dios y conociendo el evangelio, etcétera, por nuevas bendiciones, rompiendo el ciclo así del mundo y de Satanás para destruir a nuestra familia. Yo estoy seguro que más de una vez ha intentado individualmente a cada pareja de las que levantaron la mano, papás, de destruir su vida y su familia. Estoy segurísimo. Eso es un hecho, aquí lo dice. No estoy mintiendo y tampoco estoy exagerando, es la realidad. Pero si usted y todos nosotros no somos buenos padres como el Señor nos llama a ser, ponemos en riesgo toda nuestra familia, porque usted es cabeza de su familia, sacerdote de su familia, ejemplo espiritual de su familia, fuerza espiritual para su familia, orar para su familia. Por eso en el Antiguo Testamento los padres oraban por los hijos y de generación, y los bendecían y eran benditos, hermanos. Entonces nosotros debemos ser hombres protectores, hombres proveedores, ejemplos espiritualmente hablando para nuestras familias y para nuestros hijos, porque ellos son los que nos ven día a día, hermanos, nos conocen día a día como somos.
Y si ellos nos conocen, ahora imagínense cuánto más Dios nos conocerá, que está todo el tiempo viéndonos, que donde no hay nada oculto para Él. Por eso es que usted y yo, hermano, como papás, debemos de ser luz. Debemos ser como el papá que encontramos en Marcos, interceder por nuestros hijos ante el mundo que está planeando todo el tiempo destruirlos. Y en 1 Corintios 16, ya al final de toda esa carta muy buena que está, hasta el versículo 13, 14, dice lo que dice el apóstol Pablo, cheque: velad, estad firmes en la fe. Le está hablando a hombres, ¿Por qué sabemos? Porque luego les dice: portaos varonilmente, esforzaos, sean valientes, sean esforzados, participen, vuélvase en su familia, participe con su esposa, participe con sus hijos, sea un papá presente, ame a sus hijos. Y luego al final termina con la cereza en el pastel y dice: todas vuestras cosas, a pesar de que uno es tosco, seco, fuerte, valiente y lo que sea, proveedor, que antes cazábamos mamuts, dicen, y ahora nos da miedo un gato, dice al final: hagan todas las cosas con amor. Todas las cosas con amor. Entonces, la característica específica de un papá, hermano, debe ser la valentía. Ser valiente. Ser valiente y esforzado. Muchas veces dice la Biblia: sea valiente y esforzado. Valiente para hacerle frente a la tentación, valiente para hacerle frente a los problemas que van a tener sus hijos, valiente para agarrar tiempo, inclinar sus rodillas e interceder por sus hijos. Los míos están chiquitos, pero un día van a ser también bien pecadores, y me voy a tener que yo arrodillar y voy a decir: Señor, por los pecados que hizo hoy Josué, perdónalo, no se los tomes en cuenta. Como estoy seguro que mi papá oraba por mí, que mi mamá oraba por mí, que oraban por todos nosotros. Hermanos, es importantísimo que seamos hombres valientes. ¿Cuántos son papás valientes aquí? Nada más el de mano. Los demás no. Alberto por allá. Ahora digan, yo voy a decir: ¿cuántos papás valientes hay aquí? Y usted va a decir como los espartanos: ¿verdad? A ver si es cierto. ¿Cuántos papás valientes hay aquí? No, medio, más o menos. O sea, no, se me hace que no espantamos al oso si viene. ¿Cuántos papás valientes hay aquí? Una última vez, vamos a decirlo fuerte, hermano, ¿sí? Fuerte, que nos oigan, que su esposa diga: ¡ay! Hasta se le sienta mariposas en su panza. ¿Cuántos hombres valientes hay aquí? Hombres valientes, hermanos, papás. Hombres valientes. Vamos a, gracias, Señor. Hombres valientes, papás valientes, es lo que necesita su familia. Es lo que necesitan sus hijos. Sus hijos no necesitan ir a la mejor escuela, no necesitan tener mucho dinero, no necesitan tener la mejor casa o el mejor carro. Sus hijos, hermanos, necesitan su amor, necesitan su presencia, sus abrazos, sus besos, sus buenos comentarios hacia ellos. Pero también, más que eso, necesitan su instrucción, para instruirlos de acuerdo a la palabra, para crear hijos que sean una buena sociedad. Hermanos, yo sé que muchos son muy buenos papás aquí, pero también hay papás que nos ha faltado de alguna u otra forma. Y está en hombres valientes precisamente reconocer cuando nos hemos hecho falta en algo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia. Hermanos, Dios es un Dios que nos promete que si venimos aquí con Él, reconociendo que hemos hecho mal, que nos ha faltado, o que a lo mejor no he sido el papá que debía haber sido, hay oportunidades para mejorar. Y es la oportunidad que Dios nos da a nosotros hoy en día para poder ser mejores papás para nuestra familia, como sacerdotes de ella. Así que yo quiero que se pongan por favor de pie los papás. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a pasar al frente, ¿les parece bien? Vamos a pasar aquí al frente. Para pedir al Señor por sus vidas. Ahora, hermana
hijos que están allá atrás, vean, volteen acá enfrente y vean a este hombre valiente que tienen aquí adelante. A este hombre que de una u otra forma se ha esforzado por sacarlos adelante. No va a decir, sí, hermano, pero también es bien gritón y es bien enojón. No, hermanos, hermanas, estas personas que están acá todos los días se esfuerzan por ser mejores papás para sus hijos, mejores esposos para ustedes. Si hay alguno que no, por favor, pasa la hermana al final conmigo y ya me platica sobre. No se crea. Pero hermanos, tenemos una oportunidad muy grande, los que están aquí, de acercarnos al altar y pedir a Dios que nos haga o mejores hombres, hombres valientes, buenos, ejemplo para nuestras familias. Dice Proverbios 20:27 que debemos ser ejemplo para ellos. O mejor váyase al mundo. Porque su papel en su familia es tan importante que si usted no está bien con Dios, todo lo demás en su familia se va a desmoronar. Y eso es un hecho. Y lo vemos en la estadística y lo vemos aquí en la palabra de Dios. Tiene usted una oportunidad, yo tengo una oportunidad de hacer las cosas bien con nuestros hijos y nuestra familia. Así es que, hermanos, hermanas, si usted alguna vez ha pensado, creo que le falta, está aquí, fíjese, su esposo y su esposo, a sus papás, hijos, para demostrarles y demostrarnos nosotros a ustedes que queremos ser mejores papás, que podemos ser mejores papás por la gracia de Dios. Ahora, a lo mejor usted no tiene aquí su papá, o no tiene su esposo aquí, o hijo, no tienes tu papá aquí. Sigue intercediendo por él, sigue orando por él. Ninguno de estos estaba aquí, ahora están aquí por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, tenemos una responsabilidad muy grande que seguir en nuestras casas. Me gustaría, iglesia, hermanas e hijos, que oráramos por ellos. Va a haber un tiempo ahorita para orar por ellos, pero vamos a tener un tiempo donde ustedes, varones, cabeza del hogar, van a orar por su familia, tomando en sus manos el papel que Dios les dio, sacerdotes de su casa, cabeza de su casa, donde velan por la salud espiritual de su esposa, por la salud espiritual de sus hijos, que velan por las necesidades no solamente físicas, sino espirituales de su hijo, porque eso es lo que los va a llevar a la eternidad. Entonces, ahí donde está en su lugar, vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a ponernos de pie. Y les voy a pedir ahí que donde están, vengan por favor. Y estas sillas de aquí las podemos empujar para allá, para atrás. Y venga aquí al frente con su familia, hermana, con sus hijos. Y encuentre aquí a su esposo, a su papá, a sus hijos. Vengan con sus papás. Cada quien esté cerca de sus papás. Vamos a orar ahorita por todos para poder pedirle a Dios como el Padre de Marcos 9, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a ser mejores padres, mejores esposos, mejores hijos. Cada quien llegue con su papá. Llegue ahí con su papá y con su mamá. Ahora sí hay oportunidad de abrazarlo, de estar con él. Ahora, yo sé que hay personas que no tienen papás aquí, pero usted puede venir aquí al frente y adoptar a uno de estos, o venir al altar y orar por sus papás o por su otra pareja que aún no está aquí, para que Dios tenga misericordia de ellos. Todos debemos de estar al altar. Señor, ayúdanos a ser mejores para la honra y la gloria de Dios. Y mientras está usted ahí con su papá, haga espacio. No deje que interfiera su silla, no deje que se ponga en medio de su silla o el escalón. Usted búsquelo, abrácelo. Los que no lo tengan, hay una invitación para ustedes, para que vengan al altar. Oren por su papá, oren por su esposo, oren por sus hijos, hermanos. La palabra de Dios promete que toda su familia va a ser salva, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Como el Padre de Marcos 9, interceder por nuestra familia. Así es que vamos a nosotros, mientras está ahí con su papá, y mientras lo dice usted lo mucho que lo quiere, vamos a cantar esta canción. La canción se llama La Bendición, y era lo que hacían, hermanos.
Era lo que hacían los hombres anteriormente en el Antiguo Testamento, donde ponían sus manos sobre las cabezas de sus hijos y le daban la bendición sacerdotal. Dios te bendiga y te guarde. En la primera parte de la canción van a ser ustedes, familia, esposas e hijos, primero por sus papás. ¿De acuerdo? Vamos a orar y a pedir a Dios por ello. ¿Está listo ahí? Ahí donde está en su lugar. No se preocupe si lo ven. O si usted, ¿quién está de vecino? Está usted y su familia y Dios, haciendo un compromiso de servirle a Dios y servir a su familia, y ustedes, familia, interceder por sus papás también. ¿Cuáles mamás pueden? Vamos a cantar, iglesia. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor, que te cuide con agrado y te dé paz. Ahora, varón, ahí, ahora ore por sus hijos, hermano. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, Solamente tú puedes transformar nuestro corazón en el tipo de hombres, Señor, que hemos visto. Hombres valientes, hombres esforzados, hombres piadosos, hombres temerosos de Dios. que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia
Señor, descansamos en tu presencia, Señor. Nuestra alma se regocija en ti, Señor, cuando estamos aquí en el altar, buscándote, Señor, con un corazón sincero, pidiéndote, Señor, que como padres podamos nosotros ser mejores. Pidiéndote, Señor, que seamos los hombres esforzados y valientes, Señor, que tú quieres para con nuestras familias. Ejemplos para ellos, Señor. Fuerza espiritual para ellos como cabeza del hogar, Señor. Amándolos de tal forma como tú has amado a tu iglesia, Señor. Amando a nuestras esposas, siendo fiel a nuestras esposas, fieles a nuestros hijos, Señor. Y sobre todo ser un sacerdote, Señor, que lleve la vida y salud espiritual de nuestra casa, Señor. Día con día poniendo el ejemplo, Señor, para que un día podamos nosotros en la gloria, Señor, disfrutar con nuestras familias en tu presencia, Señor. Y también como iglesia, Señor, queremos unirnos a nuestras hermanas e hijos que están de este lado, Señor. Que quizá no está papá aquí, que quizá papá ya se fue, pero tú eres nuestro consolador, eres nuestro Padre. Oh, Señor, quisiéramos que todas nuestras familias estuvieran completas aquí, Señor. Pero tus tiempos son perfectos, Señor, y en lo que tú traes a estas personas, nosotros clamamos por sus almas, Señor. Porque debemos, Señor, nosotros con toda prontitud, Señor, pedirte a ti, interceder como este padre de Marcos por su hijo. Pedimos por sus esposos, por sus parejas, Señor, por sus hijos, por sus familias, Señor, para que sea cumplida tu palabra, donde dices, mi Dios, que a través de uno tu salvación entra a toda la casa, Señor, y que podamos decir al final del tiempo, mi casa y yo serviremos a Jehová, mi casa y yo serviremos a Jehová, mi casa y yo serviremos a Jehová, Señor. Mientras eso sucede, conforta sus corazones, conforta sus mentes. No dejes que se cansen de orar e interceder, Señor, y a nosotros ayúdanos a unirnos a su oración. Bendice, Padre, las familias de esta iglesia, Señor. Sé que hemos sido ya buenos como tú eres bueno con nosotros, pero podemos ser mejores cada vez. Así es que gracias, Señor, por esta oportunidad. Hermana, hijos que están ahí, es su oportunidad de estar con su papá. Abrácelo, apapáchelo, dígale lo mucho que quiere a su papá. Felicítelo por el Día del Padre. Se va a dar cuenta que nosotros no ocupamos algo muy grande, pero ocupamos que nuestra familia valore lo que hacemos, nos respete, nos dé palabras de afirmación. Así que tiene usted una oportunidad para abrazarlo, para bendecirlo, disfrútelo. A lo mejor llegará el momento en que ya no vamos a estar juntos hasta que estemos con el Señor. Mientras tanto, abrácelo, apapáchelo, hágalo sentir importante. Pueden pasar familias a sus lugares y papás permanezcan aquí enfrente. Hay algo para ustedes que la iglesia quiere darles. Hasta 1000 generaciones